Hola, hola, saludo especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y también para sus familias. Dando gracias a Dios por este año que pasó y por este nuevo año 2025 que inicia y que deseamos que sea mucho mejor que el año pasado. Mis queridos hermanos, hoy el texto que quiero compartir con ustedes desde el Evangelio de Lucas es capítulo 3, versículos del 15 al 17 y posteriormente del 21 al 22. Es un texto que ya todos conocemos muy bien. Es un texto donde aparecen estos dos protagonistas, como lo es Juan y como lo es Jesús. Y tiene que ver también con el inicio del ministerio de Jesús. Vamos a ver brevemente unos elementos que son sumamente importantes para poder entender el texto. Y también qué nos dice o qué nos quiere decir la palabra para nosotros en este primer servicio de este año 2025. Antes de entrar en detalle con este texto, me gustaría de pronto preguntar y que cada uno de nosotros nos podamos responder allí en nuestros lugares donde estamos, de manera individual, de manera personal, cuáles son las expectativas que nosotros tenemos para este 2025. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué ansiamos nosotros para este año 2025? Y hago esta pregunta porque precisamente el texto inicia con esa parte de la expectativa, de ese anhelo, de ese deseo que la gente en su momento estaba deseando. Y que por supuesto era la llegada de un Mesías que los liberaría, que los libertaría de todo ese yugo y toda esa esclavitud por las cuales habían pasado anteriormente y por el cual se encontraban también. Quizá nosotros en estos momentos no tengamos ese tipo de esclavitud y pueden haber muchas cosas que en estos momentos nos esclavizan. Una de esas pueden ser las políticas que se emplean o las leyes que se aprueban o no se aprueban, algunas que son a favor y en contra, en fin. Pero podemos ver otras cosas que también en estos momentos nosotros podemos pensar qué cosas nos están incomodando, qué cosas queremos quitar para este año, cuáles son esas expectativas. Sería bueno que hiciéramos ese ejercicio e ir pensando para poder saber hacia dónde vamos, qué queremos nosotros como personas de manera individual, pero también qué queremos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Y precisamente inicia el texto del Evangelio de Lucas con el capítulo 3 en el versículo 15, el cual bueno ya fue leído, pero es bueno de todo modo tener en cuenta que la gente estaba en gran expectativa y se preguntaban entre sí si Juan sería el Mesías. Y se preguntaban porque la acción o el accionar de Juan llamaba mucho la atención, ¿sí? De la manera como Juan proclamaba el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? De exhortar, de ser bastante fuertes, pero por lo menos hablaba de una esperanza de alguien que vendría a liberar el pueblo. Muchas personas en medio de esas expectativas empiezan a hacerse esas preguntas y empiezan incluso a llegar a dudar, a querer saber si Juan era esa persona. Pero bueno, Juan responde y dice que no, automáticamente no, el que viene es más poderoso que yo. ¿Sí? Más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. O sea, Juan le da una importancia a ese Mesías, a ese que habría de llegar, ¿sí? El solo hecho de no desatarle la correa de las sandalias, que era un ejercicio que hacían los esclavos en aquella época, en aquel entonces. Entonces, ni eso era Juan, era capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja, y guardar el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Hay unos elementos que son típicos de esa cultura campesina, de esa herramienta, como aquí lo menciona el aventador, que era una herramienta como una pala que
servía para tirar el grano hacia arriba con la paja se la llevaba el viento y el grano pues caía. Era como separar, que es lo que el Mesías venía a hacer, a separar prácticamente lo bueno de lo malo y tratar de buscar en la gente esa conversión. Habla del fuego y ahí es importante tener en cuenta lo que el fuego significa. El fuego consume. El fuego lo que hace es que ayuda para que la persona tenga un cambio en sí. Ese fuego que nosotros vemos como peligroso hoy en día, que quema una casa o hace mucho daño, para ellos tenía un significado muy importante y era el fuego del consumir todos los pecados, de ese mismo fuego que purificaba también. Entonces es importante tener en cuenta el significado de lo que representa el fuego y que también ese fuego que debe arder en nuestros corazones. Es importante lo que dicen los textos que continúan del 21 al 22, que tienen que ver mucho con el bautismo de Jesús. Llama la atención que si nosotros nos podemos preguntar, pero si Jesús era una persona divina, libre de pecado, ¿por qué tendría que bautizarse? Ya que nosotros entendemos de pronto el bautismo como ese primer paso de purificación, de transformación para nuestras vidas, y que muchas veces en algunas iglesias evangélicas se tiene en cuenta que el bautismo es como para purificar y para arrepentir y librar de los pecados. Para Jesús tenía una connotación totalmente diferente y es una muestra solidaria porque Él accede a bautizarse, pero no lo hace solo, no lo hace de manera individual, sino que cuando Él llega también hay varios que están bautizándose. Y llama la atención también de la manera como se escucha esa voz donde resalta la identidad de Jesús y nos muestra de quién es Jesús, cuán importante es Jesús para Dios. Ese es mi hijo amado, al cual le he dado la vida, del cual tengo complacencia. Es la identidad de Jesús. Y hoy en día nosotros nos podemos preguntar, Señor, he recibido tu llamado, he escuchado tu voz, ¿sí? Puedo decir que me siento contento, complacido de ser reconocido ante Dios como su hijo. Así como ese llamado que Dios hace para Jesús, ¿por qué nosotros hoy no lo podemos hacer a aquella persona que se encuentra excluida, rechazada por la sociedad? Que podamos decirle, mira, tú eres importante para Dios, tú eres importante para mí. No te sientas triste, no te sientas aislado, no te sientas rechazado. Porque si Dios me llama, ¿sí? Ramón, Catalina, Betis, Osiri, Elena, en fin, nos llama a cada uno de nosotros porque somos sus hijos y somos complacencia para Él. ¿Qué cosas tenemos nosotros para este año? ¿Qué cosas tenemos que dejar a un lado para poder transformar? ¿Y qué expectativas tenemos para ser mejores hoy? El Señor nos está llamando y nos está invitando para poder entender la importancia de reiniciar nuevamente este año con nuestros ministerios. Cada uno de nosotros sabrá cuáles son nuestros ministerios, otros de pronto todavía no, pero cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia y lo que tú puedas aportar es importante para la construcción del reino de Dios. No te desanimes, tienes expectativas, escríbelas, anótalas. ¿Qué expectativas tienes tú para este año? ¿Qué cosas quieres tú hacer para este año que no pudiste hacer el próximo año? Y no olvidemos que ese fuego que consume, ese fuego debe arder en nuestro corazón y que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde el primer momento en que nosotros fuimos bautizados, algunos que fuimos bautizados de niños, otros que hicimos profesión de fe, en fin, pero es la importancia y el significado que tiene el bautismo para mí. El bautismo, lo que significa para cada uno de nosotros y lo que significa para la iglesia. Hermanos y hermanas, que este año sea de mucho ánimo, de mucha bendición para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y que como iglesia tengamos unos retos de poder afrontar, de poder hacer las cosas mucho mejor. El Señor está con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Feliz domingo y feliz inicio de semana.